Hoy un placer, me acompaña Javier Milei, usted lo conoce muy bien, él es economista, creo que también debe ser psicólogo para poder interpretar las cosas de la realidad, imagino que debe ser también psicólogo. Javier, un placer tenerte acá en Sexto Sentido. Hola Karina, un gusto enorme estar en tu programa, es un verdadero honor y quizás hoy le tenés que hacer un upgrade de sentido porque además me tenés que fumar a mí. Además, lo mío, yo Además, hoy estoy con 10 sentidos hoy entonces. claro, por eso. Javier, a ver, la verdad que hay muchísimas cosas para charlar contigo. Vos sos un profesional muy interesante, verdaderamente, además de sos un ser humano muy interesante y un profesional muy interesante por tus abordajes, por tus visiones. Déjame solamente decirte lo siguiente, para empezar. Se me ocurre decir que del 2010 para acá, aclarando que hace muchos más años que la economía argentina no encuentra rumbo, pero digamos que para poner un horizonte un poquito más cercanito, del 2010 para acá estamos con un tema inflacionario complicado que se va agravando año a año, con un tema de nuevo déficit fiscal y con varias situaciones. Vemos al gobierno actual volviendo a tomar medidas iguales, parecidas o algunas hasta más fuertes que las que tomó en ese periodo en el cual terminó mal la economía, ante un presidente que en ese momento también criticó mucho esas medidas y sin embargo ahora las vuelve a tomar. ¿Cómo lo ves esto, Javier? ¿Cómo estás viendo este escenario actual? A mí me parece correcto que vos tomes ese punto de partida. Argentina no expande su PBI desde el año 2011. De hecho, si este año la economía rebotara lo que el gobierno piensa, en términos de PBI per cápita estaríamos 18% abajo. De hecho, el salario real está en los mismos niveles del 2004. Los niveles de pobreza están, digamos, ya claramente en el 45%, hay 11% de indigentes, por lo tanto la situación es extremadamente complicada, pero lo más importante, te diría, Karina, es mirarlo desde la perspectiva de largo plazo, porque cuando lo mirás en la perspectiva de largo plazo, esto se entiende mucho mejor. Si yo miro, Argentina entró al siglo XX con el PBI per cápita más alto del mundo. Cuando llegó la crisis ya estábamos 70. Es decir, que en 120 años habíamos perdido 69 posiciones. Y hoy perdimos 50 más porque estamos 120 después de un año, donde se hizo todo mal, porque Argentina fue la economía que más cayó del G20, Argentina cayó el triple que el resto del mundo, Argentina llegó a tener la tasa de desempleo bien medida en el 29%, o sea, cuando uno corrige por el efecto de desaliento. Entonces, eso ya es que te está mostrando algo la decadencia, porque fíjate, en 120 años perdimos 70 puestos, ahora en un año perdimos 50, o sea, tremendo. Una idea de la decadencia es enorme y que en realidad esto es solamente una partecita, porque yo también te puedo decir, miremos el PBI per cápita, hace el cómputo el Fondo Monetario Internacional, Argentina está en la mitad de la tabla para abajo, ¿sí? Cuando Argentina era por lejos el país más rico de Latinoamérica, pero si vos lo tomás al tipo de cambio paralelo, que es el de verdad, es el que vos podés comprar, Argentina, el PBI per cápita, está abajo del de Paraguay. Argentina es furgón de colas, está como Belice. Es decir, la decadencia argentina es tremenda. Entonces, quiere decir que desde una perspectiva de largo plazo, claramente tenemos un problema con el crecimiento. No solo eso, sino que además también tenemos un problema con la inflación. Argentina, digamos, antes de tener Banco Central, la inflación era del 0,2% anual. Cuando pasamos a tener Banco Central, los primeros 10 años, que fue mixto, la tasa de inflación saltó al 6%, que era un número muy alto para lo que es la década del 30 al 40, o sea, entre el 35 y el 45. Y después, hasta la convertibilidad, el periodo que va del 46 al 91, la inflación promedio de Argentina fue 250%. Le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Y el único periodo que no tuvimos inflación fue durante la convertibilidad, que en realidad es 9% promedio, pero cuando vos tomás a partir de 1993, que es después de que se reajustan las variables, después de 2 hiperinflaciones, la de Alfonsín en el 89 y la de Menem en el 90, Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo.
Argentina en el 97 creció con deflación. Entonces, vos fíjate que el único intento serio de torcer la historia decadente argentina, que fue la década del 90, está absolutamente demonizado. Por ejemplo, el control de precios. ¿Sí? El control de precios, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precio y salario, y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Y el libro te muestra las experiencias desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios, cómo cada vez que se aplicaron los controles de precios fracasaron siempre. Vos me decís, no, bueno, pero eso es la historia del mundo. Bueno, tomo la Argentina, de la segunda mitad del siglo XX en adelante, siempre hubo controles de precios, salvo en la convertibilidad, y el único periodo que no hubo inflación fue durante la convertibilidad, cuando los precios eran libres. Pero no solo eso, vos fijate, porque ya, digamos, el nivel de enfermedad en la cabeza de la gente del gobierno es verdaderamente espantoso, porque ahora no solo quieren controlar precios, sino que además quieren controlar cantidades. O sea, pasaron Stalin y Lenin y dijeron, estos pibes se fueron al... Ya te imaginarás. ¿Sí? Entonces, la verdad es que, pero ¿por qué, digamos, o sea, se prueba con eso? Porque es lo mismo que cuando hablan de la inflación multicausal. La inflación no es multicausal, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Si no hay dinero, no hay inflación, porque la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Y cuando vos emitís dinero por encima de la demanda, el poder adquisitivo del dinero cae, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Por lo tanto, o sea, eso es un básico que esta gente no lo admite. En 2 lugares del mundo no se admite esto, en Argentina y en Venezuela. Venezuela lleva 40 meses de hiperinflación, una cosa verdaderamente increíble. O sea, y ya vimos lo que es, o sea, 70% de caída del PBI per cápita, el ingreso mensual es de $0,72, o sea, un disparate, o sea, un 96% de pobres, 80% de indigentes. Por lo tanto, digamos, o sea, ya sabemos lo que se trata de esa crisis y nunca funciona. Y entonces aparece, digamos, lo que Hayek llamaba en su última obra, que se llama la fatal arrogancia. Es decir, creer que el otro es tonto y que no lo supo hacer. Es decir, esto, digamos, ya lo vimos con Kichilov cuando fue ministro, cuando dijo que la Unión Soviética se cayó porque no tenían el Excel. La verdad que es la afirmación propia de un imbécil, porque la realidad, digamos, o sea, la Unión Soviética competía con Estados Unidos en la carrera espacial, por lo tanto tenía los mejores matemáticos del mundo, con lo cual invertir una matriz no era un problema para ellos. Entonces, y él se cree que se cayó, digamos, la Unión Soviética porque no tenía el Excel. O sea, eso ya te muestra, digamos, la discrepancia entre el mundo y cómo lo ven esta gente heterodoxa. Pero no solo eso, sino que además hay otro tema más. Pero ahora Pablo Español además no solo, digamos, se disfrazó del general romano que obedecía las órdenes de Diocleciano para cumplir el control de precios, y si no lo cumplías le cortaba la cabeza. Acá te cierran el local, por decirlo de alguna manera, lo cual, digamos, a los efectos económicos es lo mismo, sino que hay otro problema más, y esto es más finito y tiene que ver con la teoría económica y las cosas que hacen los economistas y cómo la usan. Vos sabés que a mí me encanta, porque la otra vez discutía con uno ahí por Twitter y decía, no, lo que pasa es que vos adherís a un viejo paradigma, porque, bueno, yo, por ejemplo, en el centro del living de mi casa, ¿sí? Hasta que llegaron mis nietos, o sea, de 4 patas, o sea, tengo 5 mastines ingleses, sí, tenía hasta que tuve que tirar paredes y todas esas cosas, tenía un póster gigante de Gary Becker haciendo la deducción de la ecuación de Slutsky intertemporal. Es decir, cómo cambia el consumo ante subas en la tasa de interés. Y en ese contexto, entonces, esta persona, digamos, hizo ese comentario poco feliz, y la realidad es que toda esta parte de la economía del comportamiento, vos sabés que el primero que vio esto fue Hayek en un libro que se llama El orden sensorial, para ver cómo era que la gente tomaba decisiones. Ahora, vos podés creer que con ese material, digamos, un adelantado Hayek, determina que, mirá, no metas la mano, porque como no saben cómo tomar las decisiones, vos cómo vas a creer que podés además tomar las de otras personas mejor que esas propias personas. Y sin embargo, hoy, en este, digamos, ya paroxismo de la fatal arrogancia, los políticos creen que pueden, digamos, haciendo uso del sesgo cognitivo, poder decidir mejor que vos. Eso es una cosa de loco. Bueno, pero Javier, a ver, ahí vamos, un poco lo que... A ver, vos hablás, yo te decía la economía del conocimiento, perdón, del comportamiento, como vos muy bien señalás. Pero déjame decirte
para quien te está escuchando y es digamos, un ágrafo en temas económicos, déjame decirte que hay un test económico muy importante, que es ir al supermercado. Y perdón que de repente te esté bajando al tema del precio de la lechuga, porque la realidad real es que cuando vas al supermercado, esto, digamos, no pasa ningún test. Digamos, ¿qué estás viendo en el supermercado? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Vos estás viendo que los precios aumentan y además que hay desabastecimiento de muchos productos. Ese es el punto. Ahí está, es el desabastecimiento. Cada vez que vos controlaste precios, terminó en desabastecimiento. Exactamente. O sea, y cuando el gobierno lo intenta corregir por la fuerza, termina en situaciones extremadamente violentas. O sea, esa es la gran realidad. Entonces, y es más, te voy a contar algo muy, muy lindo, si puede ser. Vos sabés que yo, digamos, me terminé apasionando por la economía en un supermercado. No, ¿en serio? No la sabía esa. ¿Cómo fue? Claro, si bien yo había decidido ser economista a los 11 años, el motivo por el cual yo me apasioné fue durante el 89. Yo estaba en el plantel profesional de Chacarita y acompañaba a mi mamá al supermercado para cargar los bártulos, o sea, para cargar todo el peso. Ya, digo, por lo menos que hiciera algo, que pudiera ayudar en algo en la casa, el inútil. O sea, y vos sabés que yo, digamos, estaba apoyado sobre el changuito y veía que pasaban en esa época, en el 89, había unas chicas que pasaban con una suerte de pistolas que remarcaban los precios. Y cuando yo vi, ahí es cuando después aparece el código de barras. Y ahí yo veía que pasaban las chicas remarcando los precios y sin embargo la gente se tiraba arriba de la mercadería. Entonces yo dije, o soy un imbécil o hay algún problema con la teoría económica. Y dejé de jugar al fútbol y me dediqué a la economía y a los 20 años escribí mi primer paper que se llama La hiperinflación y la distorsión de los mercados y demostré que en un contexto hiperinflacionario la curva de oferta de la economía se te retrae. Entonces, si vos traes déficit fiscal y lo financiás con emisión monetaria, te vas cada vez a niveles de precios más altos con contracción económica. ¿Qué es lo que pasó en el 89? ¿Y lo que está pasando ahora? Sí, por él. Más o menos. Sí, ahora tiene otras características. El motivo del shock de oferta tiene que ver, digamos, con la pandemia y tiene que ver con las medidas restrictivas que implementa el gobierno, pero... Es cierto, pero también acá hay ciertos factores que de nuevo se empiezan a... Por eso digo, o sea, factores concurrentes que hemos visto en el pasado. Es cierto que, digamos, la historia no es que se repite de manera tan idéntica, sino es como una farsa, ¿no? Como decían, pero la realidad real es que siempre hay situaciones concurrentes que ya han pasado en el pasado y que ahora es cierto que hay un agregado que nunca hemos visto, porque es verdad que la gente del gobierno en una parte tiene razón cuando dicen, ojo, estamos en una pandemia, hace 100 años que no había una pandemia en el mundo, toda la razón del mundo ahí, en ese punto. Lo importante es que no podés crear, digamos, teorías económicas nuevas en el medio de una pandemia, no las debés crear nuevas y mucho menos utilizar cosas que han sido fracasadas en el pasado, a eso me refiero. Sí, pero aparte, a ver, la experiencia de Argentina, si yo miro las 23 crisis que tiene Argentina a lo largo de su historia, o sea, de esas 23, 22 tienen como origen el déficit fiscal, que oscila entre alto y muy alto. Entonces, a ver, si vos tenés un shock de oferta negativo transitorio, como es el retiro de la gente del mercado laboral por el tema de las cuarentenas, vos no podés creer que podés arreglar esto con estímulo de demanda financiado con emisión monetaria, porque eso es como tirar nafta al fuego. Este gobierno debería haber bajado el copete, debería haber dejado de robar, debería haber reasignado partidas y no va a hacerlo con déficit fiscal. Pero, digamos, se entusiasmaron que creyeron que 8.970.000 IFES iban a hacer un montón de votos y eso, digamos, o sea, eso en realidad le está saliendo el tiro por la culata porque, digamos, destrozaron millones de puestos de trabajo en el momento más crítico. Digamos, el impacto fue sobre 4 millones de puestos de trabajo, 3 millones en el sector informal y 1 en el sector formal. Bueno, después se empezó a recomponer, pero entonces, y la realidad es que a una contracción de oferta, vos no le contestás con una expansión de demanda financiada con emisión de dinero cuando nadie quiere este dinero, nadie lo demanda genuinamente. No, y además,
Y Javier, pero eso que vos estás diciendo tiene que ver también con lo que está pasando ahora, que es, digamos, esta visión dicotómica, aparentemente dicotómica, entre el ministro de Economía y el subsecretario de Energía, en donde se dice, por un lado, el subsecretario apoyado por la Cámpora no quiere aumentos tarifarios más allá del 9%, y Guzmán dice, no, hay que hacer algún aumento más porque tampoco se sostiene la masa elefantasia de subsidios permanentes que el Estado tiene que poner. Bien, ese te diría que es el eje central que te explica que Argentina inexorablemente va a explotar. A ver. No importa quién va a terminar estando en el Ministerio de Economía, va a terminar explotando. A ver, Argentina este año tenía que pagarle al Fondo Monetario Internacional 5.000 millones de dólares. Zafó porque en parte la mejora en el precio de los commodities implican que van a entrar 2.500 millones de dólares más en las arcas del fisco por retención. Y por otro lado, el fondo, digamos, le permite, digamos, cancelar la deuda que tenía con esta ampliación de los derechos especiales de giro y zafa, digamos, la caja en dólares de este año. Ahora, el año que viene hay que, digamos, pagar 20.000 millones de dólares, igual que el que le sigue. Y la verdad que Argentina no los quiere y no tiene forma de sacarlos, no hay ninguna manera de que lo pueda sacar. Entonces, Argentina, digamos, si pretende entrar en un crédito de facilidades extendidas, tiene que hacer un ajuste fiscal, y ese ajuste fiscal tiene que ser, si el año pasado el déficit primario terminó en 6.5, y si tomás el consolidado casi 9, 8,8 para ser exacto, vos tenés que hacer un ajuste de cerca de 9 puntos del PBI para pasar a un superávit primario de 2,5 puntos y vos poder pagar la deuda. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Guzmán? Guzmán lo que está tratando de hacer es empezar a hacer el ajuste ahora para que el año que viene, digamos, haya más chance de que salga el crédito de facilidades extendidas. ¿Qué es lo que le dice el Instituto Patria? El Instituto Patria dice, no, vos no vas a ajustar, porque si vos ajustás, eso es recesivo y en un año electoral eso te genera un desastre. Ahora bien, la realidad es que si bien el modelo con el que piensa la economía el Instituto Patria es equivocado, porque es el keynesianismo modelo Forté, la versión más precámbrica, la realidad es que si vos haces un ajuste que implica un aumento del ahorro, si no tiene contrapartida de inversión, ese ajuste es recesivo. Y para que la inversión suba tiene que pasar, respetar los derechos de propiedad, poder ganar plata y que haya confianza. Y ninguna de esas cosas se cumple. Con lo cual, o sea, es verdad que va a ser recesivo. Ahora, si vos vas a hacer lo que dice el Instituto Patria, va a explotar. Y en realidad, cuando Guzmán cuando quiera hacer el ajuste que tiene que hacer, como va a haber contracción de la economía, porque no va a tener contracara en el plano de la inversión, también te va a hundir la economía y te va a generar una explosión en el lado social. La diferencia es que la explosión derivada del Instituto Patria es muchísimo más grande. Y la de Guzmán, no es cierto, digamos, que vaya a ser más grande, o no lo sabemos, porque en realidad, conforme vos te vayas acercando a octubre, ¿qué vas a esperar que termine la elección para saber que tenés que salir del peso? Vamos, dale, todos sabemos que sí, además, o sea, tanto los del Frente de Chorros como Juntos por el Cargo, digamos, o sea, piensan lo mismo en cómo manejar la economía, porque nosotros, digamos, o sea, uno critica al gobierno con los controles de precios, los que están del otro lado dicen que también hay que controlarlo, y dicen que lo hacen mal. Pero sabes una cosa, lo que vos decís, yo siempre digo lo siguiente, eso también es escupir para el techo, porque en algún momento, como vos bien señalaste antes, cuando la situación social empieza a estar cada vez más deteriorada, cuando en especial en una clase media como la Argentina, que la Argentina, no nos olvidemos, a diferencia de otros países latinoamericanos, tiene una clase media que siempre ha sido fuerte, ha sido pujante, que tal vez es la que sale a la calle a protestar. Cuando vos tenés esa clase media, ¿no?, en toda su franja, media alta, media media y media baja, que está cada vez más resentida, digo, insisto, pienso que es como escupir el techo, te va a venir, digo, ¿no se dan cuenta de eso? Bueno, yo te diría, a ver, el primer punto es que ellos son conscientes que tienen el monopolio de la violencia. Cuando la policía se quejó de manera justa frente al gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cargo salió a apoyarlo. El reclamo era genuino, el reclamo de la policía. Es decir, con lo cual ellos saben que tienen el monopolio de la violencia, ellos saben que tienen, digamos, el control de las armas, o sea, frente a ciudadanos desarmados. Esto en Estados Unidos sería bastante distinto porque hay una cosa que se llama segunda enmienda y los ciudadanos pueden andar calzados. O sea, y pueden alegar desde que,
digamos, están siendo vapuleados sus derechos porque está siendo ultrajada la Constitución, y la cosa pasa por otro lado. O sea, igual, digamos, o sea, el avance sobre las libertades en Estados Unidos también es, digamos, bastante marcado, en especial con la llegada, digamos, del socialista Biden. Porque en el fondo está haciendo las cosas que pretendía hacer Bernie Sanders, así que no me queda duda. O sea, por eso siempre dije que era un error ir en contra de Trump, y ahora esto se ve con total claridad. Igual, perdón, me dejas decirte una cosa, Javier, con respecto a eso. Perdóname, porque es fascinante, la verdad que es fascinante charlar contigo. Déjame decirte, y coincido que está utilizando mucho de la plataforma de Sanders. Es verdad, cuando en realidad se pensaba que Biden era un tipo más de centro, y es cierto que está utilizando una plataforma más. Bueno, pero déjame. No. Bueno, está bien, pero vos sabés lo que la mayoría, pero también déjame decirte lo siguiente, lo digo humildemente, esta obviamente es una opinión mía, que porque yo he escuchado estos últimos días de algunas personas decir, pero ven, si lo hace Biden, presidente de los Estados Unidos, Biden es peronista. Yo quiero humildemente, no sé si vos coincidís o no conmigo, decir que es muy ilógico comparar la matriz económica, productiva y financiera argentina con la matriz económica, productiva y financiera norteamericana, porque en Estados Unidos, por más que se meta mucho la pata, Estados Unidos es el tractor del mundo, Estados Unidos es el que emite la moneda mundial, Estados Unidos es una potencia económica, financiera, productiva, no nos podemos comparar. Me encantaría compararme, porque estaríamos igual cuando Argentina empezó a hacer esas cosas, también era una potencia mundial, y era la potencia mundial que le disputaba a Estados Unidos. O sea, sí, con lo cual, digamos, Estados Unidos quiere hacer esto, digamos, lo que sí podemos decirles es que les va a ir mal si lo hacen. Ahora, pero además es una suerte de falacia la autoridad, porque si algo está mal, técnicamente está mal. Lo haga Estados Unidos, lo haga Suiza, o lo haga Hong Kong, o lo haga Argentina, o lo haga Bolivia o Venezuela. Lo que está mal, está mal. Por eso, además, si vos seguís mis argumentaciones, siempre hay una fundamentación moral. Es decir, vos, digamos, no podés analizar, digamos, la política económica sin la base de sustentación moral. Porque, ¿dónde está, digamos, el eje central, por ejemplo, de por qué siempre fracasa el socialismo? Bueno, fracasa en la base de, digamos, no solo porque violenta el derecho de propiedad y te deja sin sistema de precios, sino porque detrás hay un conjunto de valores humanos que son repugnantes, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, ¿sí? El robo, y si es necesario el asesinato, porque esas ideas asesinas mataron a 150 millones de seres humanos. O sea, entonces digo, por algo murió gente, digamos, luchando contra eso, por algo el muro se cayó y aplastó, digamos, a los socialistas, no, digamos, al libre mercado. Entonces, la realidad es que esas políticas las aplica Estados Unidos, las aplica quien sea, están mal, pero aparte porque están mal desde lo moral, porque yo te digo, ¿vos estás a favor del robo? No, claro, obvio, nadie está, en general, nadie por puede ejemplo, ¿estás a favor? Situaciones, obviamente. Por ejemplo, ¿estás a favor del trato desigual frente a la ley? No. No, nadie está de acuerdo. Bueno, pero la justicia social es robarle a un grupo para dárselo a otro. Sí, entonces, es una falsa redistribución, Javier, es una redistribución trucha, por decirlo de alguna manera. Bueno, está bien, pero se llama justicia social. Bueno, a ver, yo hablaría con vos, y me encanta, y te quiero para otro programa, me quedan solo, no sé, un minuto, me parece 2 minutos, pero no me quiero despedir de vos sin preguntarte. A mí, alguien me contó que vos vas a estar en el Guinness, pero vos ya estás en el Guinness. Me parece, Javier, por muchas cosas, pero no, hablando en serio, ¿cómo es el tema este de que querés romper un récord? Sí, el jueves 6 a las 8 de la tarde de Argentina, o sea, 7 de la hora del este en Estados Unidos, voy a estar participando para ingresar en el libro Guinness de los Récords con la clase de economía más grande de historia de la humanidad junto a Gloria Álvarez. Evento auspiciado e impulsado por la Fundación de Estudios Económicos. Así es que, bueno, esperemos que la suerte nos acompañe y poder batir ese récord, ¿no? Y poder ingresar al libro Guinness de los Récords. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Decime sucintamente para batirlo. Mirá, el récord lo tiene, digamos, máximo, lo tiene una clase de matemáticas, tengo entendido, con 3.000 personas en línea,
y nosotros ya tenemos inscriptos 20.000 personas. Tuvimos que pedir un permiso a Zoom, hubo que hacer una para ampliar una charla con la gente de Zoom porque no tenía salas de más de 10.000. Así que ya, digamos, o sea, ya estamos, ayer ya llegamos a los 20.000, así que ya evidentemente lo estamos pasando. Y bueno, espero que, digamos, todos estos inscriptos después efectivamente que estén. Estén, porque vos viste cómo es esto. O sea, a veces la gente se anota y después no participa, y bueno, digamos, pero son 4 lecciones de economía, 2 a cargo de Gloria Álvarez y 2 a cargo mío, digamos, o sea, yo básicamente arranco con la falacia de la ventana rota y explicando los elementos subyacentes de la oferta y demanda. Después vienen los temas que le toca abordar a Gloria, entre ellos el costo de oportunidad. Bueno, suerte. Yo así te lo digo, suerte. Gracias. Que los inscriptos estén. Claro, que los inscriptos asistan. Exacto, que los inscriptos asisten. Y la verdad que, bueno, un placer, Javier, charlar contigo, verdaderamente, siempre con ideas. Importante tener ideas disruptivas, que a veces son las de mayor sentido común, pero terminan siendo disruptivas, ¿no? Las de mayor sentido común terminan siendo disruptivas. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Karina. Un placer enorme hablar contigo. Gracias.